Buenas tardes a todas, todos. Un gusto. Gracias, Gustavo, por sumarme a este esfuerzo y por formar parte de esta cuestión. Yo quiero hacer una primera aclaración, salvedad, comentario, que me parece importante, porque lo reflexionábamos recién con un querido compañero que es Fernando Grey. Nos conocemos de hace mucho tiempo y esa conversación que hemos tenido allí me lleva a hacer un señalamiento muy particular. Nosotros tenemos que hacer en todo este movimiento y a partir de las reflexiones que se han hecho aquí, una suerte de convencimiento muy grande que si la parapolítica, el criptoestado, el criptogobierno, las estructuras de las que yo voy a hablar terminan siendo factores determinantes en el juego político, se comen un pedazo de la política y de la democracia. Si la decisión en la política, en cualquier nivel, si los gobiernos tienen que tomar decisiones en función de factores de poder que no forman parte de los poderes públicos, estamos jodidos. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la política deje de delegarle a esos aparatos parte de las acciones políticas que se emprenden cotidianamente. Porque creo que el crecimiento de esos estados paralelos, de esos estados ilegales, de esos poderes ocultos, son el resultado de la delegación del poder que la propia política, gobiernos, partidos, le hemos dado a esos aparatos ocultos. Yo creo que hay dos grandes ficciones en la Argentina, dos grandes mitos que de alguna manera tranquilizan mucho la conciencia del ambiente político y que son dos teorías que han estado corriendo habitualmente en nuestro quehacer, forman parte del sentido común de la política, pero que en el fondo son dos afirmaciones mitológicas, son dos afirmaciones que no son ciertas. Una es que el crimen organizado prolifera en lugares donde hay vacíos de Estado. Entonces, donde no hay Estado, donde no hay un Estado social, un Estado político, donde no hay sociedad civil, donde no hay actuación política, allí donde el Estado está muy ausente, donde las regulaciones sociales no son talladas por los órganos del Estado en cualquiera de sus manifestaciones, allí crece la criminalidad organizada. Primer idea tranquilizadora, mitológica, que yo creo que es mentira. Segunda es, entre el Estado y el crimen organizado hay una relación de mutua exclusión, vale decir, no hay vínculo entre Estado y crimen organizado, son mutuamente excluyentes. Si uno está parado del lado del Estado, no puede formar parte de la criminalidad organizada. Si vos formás parte de la criminalidad organizada, en general, no, pues ahí empiezan todos los conceptos habituales de penetración del Estado por parte del crimen organizado, todos estos conceptos, ¿no? Estas dos ideas de que los vacíos de Estado crean condiciones para la proliferación del crimen y al mismo tiempo que el Estado no tiene nada que ver con el crimen son dos mentiras soeces dentro del mundo contemporáneo, pero muy particularmente en la política argentina. El crimen organizado en la Argentina ha crecido de la mano del Estado. No hay vacíos de Estado. Donde más crimen organizado hay, es donde más Estado hay. Y hay Estado ilegal. Hay Estado que está comprometido con la mafia y con el crimen organizado. Vale decir que entonces estas dos ideas de que el crimen prolifera donde hay vacíos de Estado y el Estado no tiene nada que ver con el crimen son mentiras. En la Argentina, las redes más complejas que se abocan a la administración y a la gestión de los mercados ilegales de personas para su explotación sexual y laboral, de sustancias prohibidas, de autopartes, tiene un fuerte compromiso estatal. Han crecido subordinadas al Estado a través de la subordinación con ciertos escalones de la política, del Poder Judicial y particularmente de las estructuras policiales que son el gran brazo ejecutor de las estructuras mafiosas del propio Estado. Esto no significa que todos los que hemos sido funcionarios, todos los que formamos parte de las estructuras partidarias, todos
las personas que ocupamos cargos de responsabilidad gubernamental, estamos con todos los policías, digamos, o todos los hombres del Poder Judicial, tengamos un compromiso directo o indirecto con el crimen. Tiene que ver con una forma de acumulación del poder político y con una lógica que yo quiero de alguna manera describir en esta consideración. Yo creo que hay dos grandes cuestiones que no han sido objeto de ningún tipo de reforma institucional desde la instauración democrática en 1983 hasta esta parte, por parte de todos los sucesivos gobiernos que han gestionado fundamentalmente a nivel nacional. Hay dos instancias que nunca han sido objeto de ningún tipo de intervención más o menos seria. Puedo decir que hubo una excepción en una de ellas en la provincia de Buenos Aires durante algún periodo de tiempo determinado. Uno es las instituciones policiales y otras son los servicios de inteligencia. Para el mundo de la política, la policía es una instancia inasible, un lugar que solo es un lugar para pagar costos políticos, pero no para sacar ningún tipo de rédito político. Lo mismo que las estructuras de los servicios de inteligencia. Recuerdo cuando estábamos allá por el año 2003 en la casa de un periodista, hablando con un alto funcionario del gobierno en función del ingreso mío al gobierno, en algo que después no fue. Al caso convertir eso, pero sí estábamos hablando con una persona que ocupaba un rol central en la estructura gubernamental, en ese momento gobernaba Néstor Kirchner, y entonces en un momento me dice, ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Para nosotros, para mi generación, para Néstor, para mí, para todos los que formamos parte de esa estructura, hablar de servicios de inteligencia, de militares y de policía nos cuesta mucho, no lo entendemos, es algo, digo, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente los votó y llegaron al gobierno. Entonces, o ustedes conducen este conjunto de estructuras e instituciones o se conducen a sí mismas. En ese momento las estructuras militares ya habían dejado de ser un factor de poder, pero las estructuras de inteligencia y policiales eran un gran problema. Si no, hacete legislador. Digamos, entonces como fuimos nosotros, yo también lo fui, y entonces no tenemos la responsabilidad de la conducción esa, pero si a vos la gente te vota y te coloca en el lugar de la conducción institucional y vos tenés bajo tu responsabilidad que dirigir aparatos de inteligencia y aparatos policiales, tenés que tener una estrategia. Porque si no, nos pasa lo que nos pasó a nosotros durante nuestro gobierno. Fuimos un gobierno con una profunda estrategia de inclusión social, de desarrollo económico, social y político de los sectores populares, de construcción de derechos, de democratización de la relación con los sectores populares, relaboralización de las relaciones con el movimiento obrero, con los sectores trabajadores, con la clase obrera en su conjunto, pero fracasamos en materia de democratización de las estructuras de seguridad policiales y de las estructuras de inteligencia. Lo sacamos de la agenda de la inclusión social, al mismo tiempo que barrios populares enteros metíamos planes sociales, estrategias de inclusión, construíamos escuelas, los urbanizábamos, construíamos dispensarios, después los rodeábamos con gendarmería diciendo que ahí estaban las clases peligrosas. La izquierda del Estado los contenía y los metía dentro de las regulaciones sociales. Y por derecha los excluíamos y decíamos, ahí está el narcotráfico, ahí está el delito, ahí está el origen de todos los males en nuestra sociedad. Creo que ha sido, y me voy a referir muy esquemáticamente a una cuestión y a la otra, porque yo creo que el compromiso sobre esto es del conjunto. ¿Por qué no se han reformado estas dos instancias políticas cuando todo el mundo, a partir del discurso público, dice evidentemente las estructuras de inteligencia del Estado federal y las estructuras policiales federales o en el plano de las provincias claramente son vetustas, anacrónicas, no son instrumentos que en un sentido general colaboran para la calidad de una ciudadanía más integral? Estamos convencidos de que hay que reformarlas y modernizarlas, pero durante 30 años no se hizo. La pregunta es ¿por qué no se hizo? No se hizo porque son útiles para determinados sectores de la clase política. No se hizo porque pese a todo los defectos que pueda tener una mirada democrática de lo que es la gestión de los asuntos de la seguridad, me refiero al primer caso, las instituciones policiales, estas siguen siendo un instrumento de gestión muy eficaz. Porque todo lo que ha hecho la política argentina en los últimos 30 años, y particularmente desde el momento que la seguridad o los asuntos de inseguridad se convirtieron en un hecho de preocupación política y obliga a los gobernantes a tomar decisiones, es monolíticamente una sola estrategia de seguridad. Lo que hay que hacer es fortalecer
la vigilancia sobre determinadas poblaciones y saturar esos territorios con policía. No hay más, olvídense, no se le cayó una sola idea más a toda la clase política argentina, por derecha y por izquierda. Por derecha y por izquierda. Entonces todo es videovigilancia y aparte el negocio de las grandes empresas que estaban detrás vendiendo todo esto. Pero quiero aclarar que el primer gran plan nacional de la videovigilancia fue anunciado en septiembre del año 2009 por el jefe de gabinete en la Quinta de Olivos, que era Sergio Massa, y al lado estaba sentada la presidenta de la Nación. Que fue cuando a través de un gran empresario, amigo de todos y todas, se dedicó a vender videovigilancia y todo el mundo, y hubo recursos, dinero y todo el mundo compró. Una gran red también de protección a través de lo que era la videovigilancia y el patrullamiento, porque era la segunda gran estrategia. Muchos policías en la calle, muchos patrulleros en la calle. Todo esto para proteger un sector de la sociedad que es el sector de la clase media y clase alta, digamos, los tenemos comprometidos, son sensibles, saben articular una demanda frente a los medios, son parte de la agenda mediática, como no son los sectores populares. La muerte de un blanquito de clase media tiene un valor social infinitamente mayor que la muerte de un morocho de un barrio popular. El valor de la muerte política y socialmente es distinto. A la política le pesa la muerte del blanquito de clase media, pero no le pesa la muerte del morocho de un barrio popular. Entonces la política fue estructurando una lógica de gestión de la seguridad que era proteger los sectores que en realidad, si uno hacía un mapeo real del delito, menos intensidad criminal padecían, porque la mayor victimización de delitos violentos se distribuye socialmente en los barrios populares. Pero eran aquellos sectores medios los sectores que más sensibilidad y capacidad de articulación de demanda tenían, fundamentalmente la demanda canalizada mediáticamente. Eso es lo que ha hecho toda la clase política durante 20 años en la Argentina. El gran instrumento de gestión, ¿quién era? La policía. ¿Qué hace la policía? Control de fronteras. La frontera entre la periferia y los centros protegidos. ¿Qué era? ¿Prevención del crimen? No, si no hay una sola policía en la Argentina que haga mapeo criminal. No se sabe, acá se gestiona la seguridad a ciegas. No hay ninguna técnica de mapeo criminal en ninguna jurisdicción de la Argentina. Con lo cual, si no hay un conocimiento acabado de dónde se desenvuelve la problemática criminal, lo que vos tenés es, ¿qué es lo que determina? La pregunta del millón es, ¿qué determina el policiamiento o la estrategia, digamos, de despliegue en seguridad? La sensibilidad política y mediática, obviamente, y social, pero no la problemática criminal. Entonces, esa policía lo que hacía era circulación, control de la circulación de personas y mercancías en las zonas protegidas. ¿Qué es eso? Control poblacional, pero no prevención del crimen. Entonces eran policías absolutamente inútiles para el control del crimen, pero eran policías absolutamente útiles para el control de población, que era lo que pretendía la clase política. Esa es la razón fundamental por la cual nunca se reformaron las instituciones policiales en Argentina. Porque eran útiles para la acumulación política. Solo había alguna que otra crisis de vez en cuando, y cuando había crisis venían las intervenciones, los delegados, ahí iban los Ardañanos, ahí. Bomberos éramos. Pero nunca estrategas, arquitectos, siempre bomberos, siempre apagando incendios. Por supuesto que la política gestionó con la policía a través de un doble pacto. ¿Ese doble pacto cuál es? La política le delegó a la policía autonomía. Es mentira la existencia de autonomía policial autogestionada. La autonomía de la policía es la autonomía que le da la política. Es una autonomía absolutamente concedida políticamente. Y esa delegación del gobierno de la seguridad que le dio la política a la policía, se lo hizo dentro del marco de un pacto tácito la mayoría de las veces, que es gestionar, no quiero quilombo, no quiero lío, perdónenme la expresión. No quiero crisis política, no quiero escándalo, no me importa cómo gestionás eso, no me importa cuántos abusos hay, no me importa si tenés mapeo criminal, no me importa si pactás con el crimen. Yo voy a hacer vista gorda. Lo que yo te pido a vos es una gobernabilidad tranquila de los territorios, una gobernabilidad sin visibilización, sin problema mediático, sin escándalo político. Ese es el doble pacto. La política consintió que las policías pactaran con el crimen. En la Argentina, el mundo de la política sabe que no hay un solo mercado ilegal en nuestro país que no tenga regulación policial. Sin embargo, le siguen dando a esa policía
el control de la calle y el manejo de la seguridad pública, el monopolio de la palabra y del saber sobre el mundillo criminal. Por esa razón digo yo que acá tenemos uno de los ejemplos de que no hay ilicitudes con ausencia de Estado. Hay un Estado ilegal que a partir de este doble pacto termina siendo la instancia de gestión de los asuntos de la inseguridad en la Argentina. Algo parecido ocurrió también con los servicios de inteligencia. Vos decís, pero uno cuando ve la información pública sobre los servicios de inteligencia dice, es un espanto eso, no sirven para nada. Yo que fui director de la Escuela Nacional de Inteligencia en ese proceso trunco de reforma del último año del gobierno anterior, les puedo asegurar que efectivamente no sirven para mucho. No sirven para lo que debe ser la producción de conocimientos ciertos en materia de inteligencia, que es los problemas en materia de defensivo-militares, los problemas en materia de criminalidades complejas, ilicitudes. Vos le preguntás hoy en la AFI a cualquier área de la misma que te traigan un panorama sobre el lavado de dinero en la Argentina, y eso, un ACV colectivo se produce allí. Tenemos que ir con una ambulancia, salen 40, 50 funcionarios con un problema severo en la cabeza o algún que otro infartado. Si vos le preguntás cuál es el vínculo entre la Policía Federal Argentina y los narcos de la 1114, entre ellos uno que lo tuvieron que poner detenido porque ya era escandaloso, un vecino de por acá, de por Ezeiza, digamos, que era el gran narco de la 1114, un empleado de la Policía Federal, histórico. Vos preguntás eso, eso no lo sabían. ¿Qué sabe hacer los servicios de inteligencia de la Argentina? Lo más fácil de cualquier actividad de espionaje político. Porque eso lo hace cualquiera. Y mucho más con el acceso a la tecnología que hoy te permite la invasión de la privacidad a través de lo que es la interceptación de cualquier tipo de interferencia de comunicación, de transferencia de datos. Eso lo hace cualquier pelagato en el mundillo de la inteligencia, la actividad más rústica de la inteligencia. Entonces acá de vuelta vuelve lo mismo. Estos servicios de inteligencia han sido útiles para la política, para una de las grandes funciones que desde el menemismo en adelante todos los gobiernos echaron mano a eso, el espionaje político. El espionaje político, algunos de la oposición, otros de actores sociales, porque les preocupaba mucho toda la conflictividad social, algún que otro gobierno, no los voy a mencionar, estaba muy preocupado por lo que pasaba dentro de su gabinete, entonces había toda una gran área que se llamaba asuntos internos. Entonces vos decías, cuando hablabas, ¿no?, con ellos, y te decían asuntos internos, entonces vos decías, debe ser el área que controla las ilegalidades. No, me dijo un connotado, espía, me dijo, no, esto es lo que nos manda el presidente, cuando te ofrecieron a vos un cargo, te dimos vuelta como un soquete, y no cayó ninguna moneda, entonces le tuvimos que informar, miren, no se le caen las monedas a este señor. Entonces, allí está, era para eso es el espionaje político, para todo ese tipo de cuestiones. Segunda gran función de la inteligencia de la política es la manipulación de sectores de la justicia. Acá hubo algún que otro funcionario judicial que no están en esa nómina, pero otros sí. No digo que estén acá, digo que están habitualmente en la nómina. Hay un vínculo estrecho desde el menemismo en adelante, en donde los servicios de inteligencia operan con la justicia. Al principio brindándole protección en sus carreras políticas, poniéndole un sobresueldo, dándole data para el desarrollo de sus actividades, legal o ilegal, a veces blanqueando información a través de determinadas causas. Eso fue creando un vínculo muy espurio en donde gran parte de la estructura de inteligencia terminó dominando, como al día de hoy, actores clave de la justicia, fiscales enteros, fiscalías enteras y juzgados enteros de la justicia. ¿Cuál es el presupuesto? En este momento creo que son 1.500 millones aproximadamente de la AFI. Pero eso es lo de menos, es el presupuesto legal. Después hay una serie de presupuestos que tienen que ver con un conjunto de empresas que le responden, que han sido formadas por el presupuesto secreto de la AFI, que hoy son empresas que están vinculadas al servicio, algunas se han ido y se han autonomizado bajo el gobierno de los espías que comandó Stiuso y otros siguen estando vinculados. Pero si me dedico a explicarles cómo funciona el mundillo de la inteligencia en ese sentido, pero sí le puedo decir, padre, que claramente no viven estos servicios solamente del conjunto de recursos que les brinda la asignación presupuestaria.
Acá hay un tercer gran elemento que al amparo de este segundo cuestión fue importante, que es la conversión de los servicios de inteligencia en una policía secreta, bajo el amparo de muchos jueces y fiscales. Es decir, la CIDE en su momento, la AFI después se fue convirtiendo en una suerte de asistente judicial en algunas causas con capacidad para investigación criminal, cosa que está prohibido por ley. Pero sin embargo se hace habitualmente. ¿Por qué ocurrió esto? Porque claramente la CIDE, cuando intervino en algunas causas, asistiendo a jueces en los años 90 y después de ahí en adelante, fue eficaz. Fue eficaz en la resolución de muchos problemas. Y eso fue generando una suerte de necesidad de la CIDE en investigaciones criminales por parte de los sucesivos presidentes, pero al mismo tiempo eso fue maniatando un vínculo muy espurio entre estructuras judiciales y esta suerte de policía secreta. Se llegó al punto en el cual la propia AFI, CIDE en su momento, compró enormes partidas de armamento sofisticado, mucho del cual era armamento de asalto táctico, por ejemplo MP5 Heckler & Koch. Si para hacer tareas de análisis y de inteligencia criminal, un subfusil de asalto 9 milímetros Heckler & Koch está un poco complicado el tema. Yo les puedo asegurar que son fusiles utilizados por los mejores, digamos, policías de asalto del mundo. Son muy interesantes. Pero al margen de eso, y hubo unidades que fueron entrenadas en Campo de Mayo, que tenían capacidad de intervención policial. Es decir, se llegó a configurar una suerte de circuito policial secreto al amparo de la CIDE. Todo esto al servicio de los presidentes de turno, que reitero les pedían espionaje político, manipulación judicial y acciones policiales encubiertas dentro de determinadas causas judiciales. La cuarta gran función de la AFI-CIDE fue, para la política importante, era la oficina de actuación de la CIA en materia de estrategia antiterrorista y de producción de inteligencia antiterrorista. Stiuso es un gran empleado de la CIA desde hace años, lo sigue siendo ahora y lo fue siempre, pero fue un empleado de la CIA por consentimiento de los gobiernos que le dieron el poder de la CIDE, sin lugar a dudas también. Y por otro lado, la DEA en materia de control de narcotráfico. Por eso gran parte de las causas que la DEA desarrolló manipulando jueces, fiscales y policías en la Argentina, lo hizo tercerizado en toda esta función por parte de las propias CIDE. Cuando ustedes ven quiénes son los jueces y fiscales que responden a la DEA, en general responden a la DEA, responden a determinado jefe de la Secretaría de Inteligencia o de la AFI en términos generales. Estas cuatro funciones, que no están en la ley de inteligencia 25.520, son funciones que hicieron que estos servicios de inteligencia sean funcionales a todos los gobiernos. A todos los gobiernos, inclusive al nuestro. Estas tareas no empezaron el 15 de diciembre del año 2015. Y tenemos que decirlo en voz alta. Y tenemos que decirlo nosotros. Y el crimen organizado, al amparo de este tipo de acción, no prolifera donde hay vacío de Estado, sino donde hay Estado ilegal, justamente. Para terminar, yo hasta hace un tiempo era funcionario y legislador y estaba obligado a decir que había que hacer con esto. Ahora soy académico. Cada uno lo dijo, pero lo que yo soy ahora es profesor investigador de la Universidad Nacional de Quito. Con una investigación que es política y narcotráfico. Es un tema que creemos que es un tema relevante. Déjeme hacer un diagnóstico. No tengo ningún interés en dar un mensaje esperanzador, sino un mensaje realista. El mensaje realista es: yo no veo que la clase política argentina en su conjunto trabaje estos temas o aborde estos temas o inicie acciones de reforma de estos temas si no ocurre algo en el medio, que es una crisis político-institucional que pone, producido por estos factores, digamos, que pone en tela de juicio una carrera electoral, la estabilidad de un gobierno. Todos los procesos de reformas en esta materia se dieron cuando se produjo alguna crisis previa, en algún momento crítico donde se puso en tela de juicio, reitero, una campaña electoral, un proceso de desestabilización sobre un gobierno determinado. Si no media una crisis, la política argentina nunca ha emprendido, a partir de una mirada estratégica y de calidad democrática, digamos, un proceso de reforma sobre estructuras de inteligencia o sobre estructuras policiales. Ustedes ven la reforma en la policía de la provincia de Buenos Aires, la excepción que yo señalaba anteriormente, las dos gestiones, pero fundamentalmente la última gestión de Ordañana, bueno, la provincia de Buenos Aires, la reforma que intentó infructuosamente Cristina en las estructuras de inteligencia, a partir de una serie de desmanejos, digamos, que históricamente el propio gobierno kirchnerista había tenido en esta materia,
porque la política no es consciente, que cuando vos pactás con el diablo, estás construyendo una institucionalidad que después termina siendo un problema para vos mismo. Es decir, esto se come un pedazo de la política, esto se come un pedazo de la democracia en términos generales. Entonces, no vislumbro que vaya a haber un proceso de cambio, a no ser que en espacios como estos empecemos a crear las condiciones de un proceso de reforma institucional, porque creo yo que la condición sine qua non es que aquellos que lo encabecen dentro de los lugares institucionales, gobierno, legislatura, sociedad civil, tienen que tener el compromiso de que con la mafia no negociar, de que no hay negocio político posible con la mafia, y de que tiene que haber un compromiso de que cuando entramos a estos procesos no es para ser después reelegido como diputado o, como han pasado a muchos legisladores, ¿no? Muchos funcionarios de seguridad. Yo acepto ser ministro de seguridad, pero a cambio yo tengo que estar en las listas de diputados. Cuando vos pusiste esa condición, entonces tu gestión nunca va a ser una gestión transformadora, porque está atada a la no desestabilización de la gestión tuya. Si no fuiste, si vos terminás la gestión en una situación de crisis política en función de un proceso de reforma que vos emprendiste, te caíste de la carrera política. Entonces tiene que haber reglas de juego claras. Yo creo que las reformas no tienen que estar en cabeza de los ministros del área, porque aquellos que no están de acuerdo con la reforma te desestabilizan un ministro, digamos, moviéndote el crimen en la calle o armándote una operación de inteligencia en 10 minutos. Si vos pegás la reforma a un ministro, a ese ministro, cualquiera de los actores conservadores, antirreformistas, que son poderosos, manejando 2 periódicos, 3 canales de cable y un sector policial de 4 policías, te tiraron abajo una reforma institucional integral. Hay que separar lo que es el proceso de reforma de lo que, y tiene que haber acuerdo político, donde todos tienen que firmar. Tiene que haber acuerdo político donde todos estemos de acuerdo de que esto se come un pedazo de la democracia para todos, porque los réditos que hoy está sacando el macrismo del espionaje político, de la manipulación de la policía, mañana van a pagar costos políticos y van a ir en contra de ellos. Dentro de 4 años estamos viendo, ¿no?, las relaciones íntimas del presidente Macri con Aguada, su alcoba. Digamos, no nos espantemos si eso ocurre, porque claramente, al mismo tiempo que son obedientes al gobierno de turno, están construyendo la capacidad de extorsión para este gobierno en la etapa final. Con lo cual, eso, una vez más, se come un pedazo de la política, se come un pedazo de la democracia. Creo que para esto sirven estos encuentros, para esto es que tenemos que estar conscientes. Hay que decirlo en voz alta. A ver, tipos como Gustavo, me incluyo en esto, pero con total y absoluta humildad, no somos políticamente correctos. No somos políticamente correctos para lo que son las carreras tradicionales en la política. Pero los dos somos gente grande. Y somos gente que tenemos muchos años de acción política. Con lo cual, si seguimos en esa línea, es porque claramente estamos comprometidos con que hay que producir reformas institucionales importantes en esta materia, porque esto hace a la calidad democrática, para lo cual uno tiene que estar limpio y para lo cual uno tiene que tener un compromiso muy importante con su pueblo, ¿no? Muchísimas gracias.